Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos en el curso Aplicando la medición y la evaluación de los aprendizajes, uno de los 3 cursos que conforma el diplomado en diseño y evaluación de secuencias didácticas por competencias. En este curso vamos a aprender muchísimo, también desde aprendizaje ubicuo. Aquí tienen una imagen del curso en general, como les digo, aprendizaje ubicuo y también por descubrimiento. Vamos a ir descubriendo el curso. Fíjense que van a tener siempre las secciones acerca del curso, el inicio, que es importante que las revisen para iniciar, y después vamos a tener 4 temas, tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4 en el curso, y por supuesto la finalización. Bueno, entonces, como siempre les decimos, se recomienda que se haga a ritmo semanal, es decir, que usted cada semana haga un tema, y de todas maneras se puede atrasar tantito o adelantar, pero lo sugerido es un tema por semana. Y bueno, vamos a hablar entonces del tema 1 de este curso, donde vamos a tratar los instrumentos cuantitativos para la medición de los aprendizajes. Antes de comenzar a explicar un poco el tema de los instrumentos cuantitativos, noten que el curso aquí siempre van a tener 5 pestañas. Una primera pestaña donde va a estar las generalidades del tema, una segunda pestaña donde va a estar la evidencia de aprendizaje que van a tener que entregar. Ya ustedes deben estar acostumbrados al ritmo, pero bueno, por si no han tomado algún curso anterior, ya sepan. Después van a tener una pestaña con la información necesaria para poder adquirir las competencias del tema. Después otra pestaña donde van a reflexionar, van a tener un foro, siempre el espacio de debate, la construcción colectiva del conocimiento, y finalmente el espacio Zoom para la reunión sincrónica semanal que siempre brindamos en nuestros cursos. Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poco del tema 1. En el tema 1, como les dice, ¿qué van a ustedes a aprender? Ustedes van a aprender a identificar las características de los principales instrumentos cuantitativos para expresar en medidas objetivas el aprendizaje. Ahora vamos a hablar de ello. Bueno, van a también desarrollar la competencia de búsqueda de información relevante en Internet, y finalmente, como siempre, en nuestros cursos, la aplicación de tecnologías novedosas. Noten también que van a tener siempre aquí en las generalidades un video que va a ser un video de motivación. Y entonces cada semana, cada tema van a tener un video de motivación, en este caso de Ken Robinson, acerca de cómo las escuelas matan la creatividad. No se lo pierdan. Bueno, ya entrando como tal en materia, los instrumentos cuantitativos para la medición. Y fíjense el tema, cómo los llamamos instrumentos cuantitativos para la medición y no para la evaluación, y voy a tratar de explicarlo un poco. Primero, hay muchísimas clasificaciones. Que si son instrumentos, que si son métodos, que si son estrategias, etcétera. Nosotros no nos vamos a meter en esa discusión o en ese debate que consideramos estéril, y como siempre vamos a ser bien prácticos y vamos a traerles propuestas a ustedes para poder comprender bien al punto que queremos llegar con la medición y la evaluación de los aprendizajes. Lo que sí estamos claros, y por eso le llamamos instrumentos cuantitativos, es que en algún momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, en algún momento de la evaluación, usted va a tener que medir y usted va a tener que decir, estuvo bien, estuvo mal, saco 10 puntos, saco 5, saco una A, saco una C, en fin, usted va a tener que objetivar el aprendizaje, que en general es subjetivo, lo va a tener que objetivar en una medida. Por eso le llamamos instrumentos cuantitativos para la medición, porque van a ser instrumentos que nos van a permitir medir de manera cuantitativa, o hay veces cuantitativo, en este caso no quiere decir un número, puede ser una letra, puede ser una carita, puede ser logrado, en fin, pero llevar a una medida, eso es el aprendizaje. Ese aprendizaje subjetivo lo van a objetivar en una medida, va a decir si aprendió, no aprendió, cuánto aprendió, en qué medida aprendió el estudiante. Entonces, estos instrumentos son fundamentales y no puede haber ninguna actividad evaluativa que no tenga su instrumento cuantitativo, donde yo de esa actividad evaluativa voy a convertir lo que el estudiante, la forma en que el estudiante me responde a esa actividad evaluativa, yo lo voy a convertir en una medida. En una medida que ¿quién me lo va a permitir? Los instrumentos cuantitativos. Ahora bien, algo importante, hay un paso entre la actividad y el instrumento cuantitativo, que son los criterios de evaluación.
sea, yo voy a desarrollar en mi estudiante determinadas competencias y por tanto esas determinadas competencias van a estar asociadas a criterios de evaluación que me van a evaluar esas competencias. Y recuerden que por eso el verbo de la competencia era tan importante, porque si la competencia es que sean capaces de pintar la casa, entonces el criterio de evaluación tiene que ser si la pintaron o no, cómo la pintaron, si mezclaron los colores de manera correcta, etcétera. Pero si la competencia es pintar, hay que evaluar pintar. Si la competencia es nadar, hay que evaluar nadar. Si la competencia es conducir un auto, hay que evaluar conducir un auto y, por supuesto, en determinados criterios de evaluación. Entonces, yo los criterios de evaluación, con esos criterios de evaluación que están alineados con la competencia o las competencias, esos criterios de evaluación van a ser mi sustrato, mi insumo para poder llevarlos a un instrumento cuantitativo que me permita medir el aprendizaje. Entonces, esta semana, aquí en Información, ustedes van a tener, bueno, el video introductorio, por supuesto este video introductorio, y les vamos a proponer 4 instrumentos para la medición de los aprendizajes, que son el examen, el quiz, la lista de cotejo y la rúbrica. Ojo, no son los únicos, hay más. Está la escala de rango, por ejemplo, está la guía de observación, por ejemplo, hay otros y también todo lo que la fértil imaginación de ustedes pueda dar. Lo importante es que nosotros seamos capaces de una competencia llevarla a criterio de evaluación y esos criterios de evaluación tienen que expresarse a partir de un instrumento que los mida, ¿ok? Y que los convierta en una cantidad o en una cualidad objetiva, que la subjetividad del aprendizaje se objetive en una medida determinada. Bueno, esto es lo que van, por supuesto, a aprender esta semana. Tienen que revisar los materiales y, bueno, van a tener que entregar, como siempre, 2 cosas o hacer 2 cosas. La primera, van a tener que entregar una evidencia de aprendizaje. ¿Cuál va a ser la evidencia de aprendizaje de la semana? Bueno, pues va a ser hacer un juego educativo virtual acerca de los instrumentos cuantitativos para la medición de los aprendizajes. Entonces usted, por ejemplo, no sé, puede hacer un crucigrama, y entonces el crucigrama es donde usted vea las principales características, etcétera, de estos instrumentos cuantitativos, o puede hacer, no sé, una sopa de letras, o puede hacer un video con preguntas, en fin, le sugerimos por el software EducaPlay, entre otros, hay otros, donde usted va a poder disponer de una cartera de juegos educativos para elaborarlo. Y el tema del juego educativo tiene que ser los instrumentos cuantitativos para la medición de los aprendizajes. Y usted lo que tiene que entregar en este tema, como evidencia de aprendizaje, es el enlace al juego educativo que usted hizo. Pero bueno, eso no es solo lo que hay que hacer en la semana, de aprender y entregar esta evidencia, es muy importante la reflexión. Y para eso va a tener un foro de debate donde le vamos a poner algunas preguntas. Aquí están las preguntas. Y entonces, fíjense qué interesante lo que esperamos que usted debata en el foro. Primero, que nos explique por qué esta semana estamos hablando de medición en vez de hablar de evaluación. ¿No? Ya lo he tocado un poco en este video introductorio. De todas maneras, pues recuerden que siempre se puede buscar información en Internet, información complementaria, es una competencia fundamental. Otra cosa que le pedimos que reflexione en el foro es que, bueno, nos describa un poco estos instrumentos cuantitativos y la utilidad que usted le ve para medir los aprendizajes, y también que hable un poco de cuál cree usted que son las principales ventajas y las desventajas que tiene que utilizar estos instrumentos. Porque, ojo, cuando de repente somos muy estricto en los instrumentos de medición, entonces también le podemos cortar la creatividad a los estudiantes. Y en fin, hay que tener como un punto medio, porque recuerden que siempre es fundamental que los estudiantes sepan los criterios de evaluación, tengan claro que estamos esperando de ellos. También en el foro les vamos a pedir que nos identifiquen, si les es posible, otros instrumentos cuantitativos de medición que nosotros nos hayamos propuesto. Acá es importante, por eso les digo, es importante buscar en Internet y finalmente, como siempre, para situar el aprendizaje, que nos comente acerca de experiencias previas que usted como docente tenga o que usted como alumno, sus docentes, hayan utilizado con usted previas de utilización de instrumentos cuantitativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entonces, como siempre, se dan cuenta que va a ser una semana o un tema intenso, con muchísimo aprendizaje, y confiamos que realmente todo lo que les estamos proponiendo les sea de utilidad para una docencia mejor. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en el tema 2.